¿Qué tal a todos? Mi nombre es Cristian Ochaita, director comercial del Sur. Hoy tengo el agrado de estar con mi tío político, pero Alfredo Rodríguez, de Consortium Legal, y con Sandra de Cerame, de Consortium Legal. Tal vez solo pueden dar una intro de la empresa, yo, de arranque. Claro, mucho gusto. Pues gracias, Sur. En serio, han hecho un trabajo no solo innovador, sino que también un excelente trabajo en el mercado inmobiliario. De hecho, son pioneros, creo, y adicionalmente han abierto nuevos segmentos que creo yo que son sumamente interesantes y que, pues, hoy por hoy lo vemos. Consortium, la verdad es de que tiene una trayectoria ya de más de 30 años. Nos formamos inicialmente con 5 socios, en su momento eran más socios que clientes, pero así comenzamos. Así arranca uno. Y gracias a Dios. ¿Cuántos años tienen ahorita? 32 años ya de estar trabajando como firma. Y la verdad es de que la firma, gracias a Dios, ha venido creciendo sobre la base, obviamente, de tratar de servir las necesidades de los clientes en el campo legal y también con una apertura a tener gente talentosa como aquí nuestra socia Sandra, que le vino a dar un viraje importante a nuestra práctica inmobiliaria. Y más o menos hace 15 años, un poco más, pues ya crecimos no solo a dar servicios legales en Guatemala, sino que también a nivel regional, de forma tal que identificamos firmas de abogados similares a las nuestras, similar a la nuestra en Guatemala, y decidimos pues formar Consortium. Y hoy por hoy pues Consortium es una de las firmas líderes a nivel regional. Consortium es el nombre del grupo, o ¿cómo sería? Bloque de la firma regional. De la firma regional. De la firma regional. Y digamos, el proceso que seguimos fue precisamente un proceso de integración en donde adoptamos nuestra denominación común, que es Consortium Legal, y poco a poco fuimos votando el nombre de las firmas o la denominación de las firmas a nivel local. Hoy por hoy ya solo somos Consortium. En algún momento, digamos, nuestra firma local sigue teniendo las siglas de los socios fundadores, porque obviamente, digamos, preservamos todavía la denominación. Nosotros somos una firma formada como una sociedad civil, entonces sigue el nombre de los socios, que fue precisamente Raxar, que era como nos conocían antes. Y la verdad es de que nuestra experiencia en el campo legal ha sido una experiencia muy positiva. Hemos conocido empresarios, empresas, abogados, colegas, en fin, que nos han hecho crecer, que nos han motivado, que siempre tenemos algo que aprender, así que creo que ha sido un proceso interesante para nosotros. ¿Y Sandra? Yo pues ingreso a la firma en el año 2015 y la visión ya en ese momento que traía la firma era hacer áreas de prácticas especializadas y tener equipos que lograran de alguna manera atender todas aquellas necesidades del mercado, y vimos que el área inmobiliaria era un área que en aquel entonces tenía, ya se visualizaba una alta concentración de servicios que requerían especialización, así que fue cuando empezamos a formar el equipo, y lógicamente requería tal vez el compromiso de entender un poquito. ¿Cuántas áreas son? ¿Cuántas áreas tiene la firma? 9. Con 9 especializaciones. Son más. De hecho, son más. Viene desde las típicas y conocidas como es derecho tributario, que en la firma es muy fuerte, porque siempre hemos tenido, digamos, una práctica tributaria muy desarrollada, laboral. Luego tenemos litigio también hay todo tipos de litigio, civil y comercial, más está también el litigio tributario, que también dentro de la firma es importante, y aparte está métodos alternativos de resolver diferencias, dentro de ellos, digamos, mediación y arbitraje. Y eso es diferente. Son distintos. Luego está la práctica bancaria, está la práctica inmobiliaria, práctica de migración.
práctica bancaria quiere decir? Perdón por la... Áreas. La práctica es lo que se conoce como derecho bancario o derecho financiero. Nosotros apoyamos mucho en financiamiento para empresas, por ejemplo, estructuración de deuda, proyectos grandes que requieren, digamos, de financiamientos, y normalmente se llama bancaria, pero digamos que es el mundo financiero. Exactamente. Sí. Y ahí incluso también, digamos, siempre está dentro de esta práctica, por lo menos dentro de la firma, que es incluso también temas de bolsa, estructuración de créditos, en fin. Y ya en el área inmobiliaria nos topamos que teníamos la necesidad pues de entender un poquito más de las necesidades del desarrollador vistas de lo que requerían de un asesor legal, ¿verdad? Porque ya no era el típico hazme una sociedad para este proyecto, sino requería de alguna manera tener un control sobre temas de permisos, saber las partes y los puntos más críticos para el desarrollo, ¿verdad? Y entender el porqué. Y a lo largo del proyecto lo que hicimos fue hacer una distribución de todas esas actividades a lo largo de lo que conlleva un proceso inmobiliario que es bastante largo. Entonces ahí vemos y trabajamos con equipos multidisciplinarios en donde incorporamos, por ejemplo, a nuestra área corporativa, a nuestra área de marcas, y vamos haciendo precisamente que el desarrollador se sienta atendido en un todo, sin dejar de olvidar que la persona y el contacto es uno. Hacemos planeación legal fiscal con el departamento tributario, el cual Freddy es el responsable, y de alguna manera trazamos justamente los típicos hitos altos del desarrollador para poder entender cuándo necesita ingresar un régimen al registro de la propiedad, o si necesita algún acompañamiento de la municipalidad en temas de permisos, etc. Y sin duda, pues, hay estructuras diferentes, si te vas a meter a un tema de fideicomiso o vas a manejar tu proyecto tú solo o vas a tener socios. Entonces cada proyecto nos representa un reto de poder entender esas necesidades para hacer un cronograma de tiempos. Hablando del reto, cada uno tiene diferentes perspectivas, pero ¿cuál crees que es el reto más grande, hablando de tema legal, inmobiliario, en esa relación, digamos? Bueno, sin duda, la parte desde que arrancamos, cuando tenemos el entendimiento de lo que el proyecto conlleva, es el acompañamiento en la parte de permisos, ¿verdad? En la parte de permisología, sí. Si crees que es... Bueno, así pienso yo, pero sí. Yo porque estoy del lado de desarrollo. Tenemos desarrolladores en donde ya esa unidad la tienen incorporada como Grupo Sur, que lo gestionan a través de Grupo Sur, y otros que nos piden apoyo dependiendo del grupo con el que se esté contratando. Sí, entonces Eso no sabía yo. La unidad inmobiliaria dentro de la oficina ya tiene una unidad de permisología que te puede apoyar en acompañamientos a la MUNI. Es la primera vez que lo escucho. Sí, primera vez. Sí. Entonces hemos tratado de alguna manera de ir innovando y como todo irnos incorporando también a lo que el desarrollador requiere, ¿verdad? Te preguntaba porque creo que le conté a Freddy la pasada, cuando ahorita que arrancamos la oficina de Estados Unidos, sí. Nos está tocando lidiar con un bufete hiper especializado, no en desarrollo, diría en regulaciones. Uh-huh. Es impresionante. Y entonces ya realmente ni los que saben de las regulaciones son los arquitectos, ni los planificadores, es el bufete de abogados y atiende al 50% de las licencias de la ciudad. Es una locura, pues. Sí. Pero es la primera vez que escucho eso, o sea, de veras lo digo con... Tuvimos, como te digo, la necesidad de incorporarlo porque veíamos cómo cada día más el acompañamiento era necesario. Entonces hoy por hoy podemos dar ese tipo de servicios, o inclusive en algún momento me ha tocado llamar que ahorita mira cómo está esto en el POT, porque son normativas que son tan extensas y a veces pues es un poco el conocimiento que se tiene en el apoyo legal, ¿verdad? Y sobre todo es importante ir como haciendo la perspectiva, los acercamientos con la municipalidad sobre también proyectos que ellos visualizan como sus planes de desarrollo a futuro, para entender un poquito qué es lo que nos va a requerir desde la perspectiva legal del desarrollo inmobiliario. Hoy te digo que tenemos de todo, realmente el desarrollo cuando tenemos el acompañamiento, y se lo decimos así a nuestros alumnos también, porque nos dedicamos a esto también. Es decir, hoy por hoy el acompañamiento está no solo en el tema de mercadeo, en el tema de ventas, en el tema de obra, en el tema de comercialización de un proyecto, en la materia constructiva, porque ves cómo en cada una de esas áreas también se requiere el apoyo legal. Entonces, realmente nos hemos vuelto un integrador de multiservicios, para la parte, casi que la estructuración legal del proyecto, a cada una de las aristas del proyecto, digamos. Correcto. Y eso realmente
nunca nos aburrimos. Yo le digo que el derecho inmobiliario como tal en la universidad no se lo ¿Están enseña. ahorita ligados a la ANACOBI o no? O pues, digo ANACOBI porque yo estoy ahí, pero puede ser Sí, cualquiera. tenemos de alguna manera acercamientos con ANACOBI, no estamos directamente inscritos en la Cámara, pero hemos ido apoyando en algunos eventos. Bueno, yo lo digo Sí. que sería bueno solo porque es bueno escuchar la perspectiva de un abogado, estamos en los temas. Sí, nos han llamado en algunos temas. La parte fiscal es una que eventualmente en la parte constructiva siempre sale, o la necesidad que ha repuntado en el país con los proyectos de vivienda, ¿verdad? Sigue siendo una necesidad el tema de vivienda, entonces el cómo atenderlo, el cómo flexibilizar los tiempos, es algo que hemos visto ahorita que está en todo lo que se vislumbra dentro de la parte de planeación. Es un tema, no, claro, sí, estructuración del tema legal a lo largo de todo el proceso. Correcto. No, eso de ANACOBI, ahorita que lo mencionaste, que está como regulación, creo que el único asociado que tenemos es un abogado mazariegos, quiero decir. Y yo creo que también Novales, creo yo que estaba ahí metido. Y bien, pero yo creo que ha ayudado mucho a las discusiones en la mesa esa, tener abogados para ver cómo, ya sea, se empuja un tema de agenda de ANACOBI, sea vivienda u otro. Sí, ¿verdad? Correcto. Y en esa parte, pues hemos de alguna manera contribuido, tal vez no como miembros, pero sí nos están llamando para a veces capacitaciones o algún tema relacionado a puntos que pudiéramos tener algún contacto, ¿verdad? Pero eso no, bueno, eso es un tema seguro, más como la gestión, pero seguramente... Contigo en algún momento te acordás que estuvimos viendo lo de automatización del reglamento de parqueos. Sería... Bueno, eso que era algo que preocupaba bueno, hace un par de eso años. quedó autorizado en ese reglamento. Sí, El reglamento abrió la puerta en ese, cuando lo aplicaron, creo que fue hace como, quiero decir, 4 años, y abrió la puerta. Pero como todo reglamento, abre la puerta pero no la cierra. Claro. Entonces, lo que ha costado ahorita es procesar esos expedientes. Yo no he metido ninguno, pero sí, pues, claramente la UNI tiene reservas de detalles, porque cada detalle de eso les causa problemas infraestructurales. Y recordate que hay algo que nosotros lo decimos a nivel de leyes, y es que nuestras leyes son las mismas leyes con las que se construyeron el primer edificio. Entonces esa parte normativa es cómo, o sea, tu código civil que hoy es el que tenés en uso para todos los edificios, para todos los proyectos, es el mismo con el que se construyó el primer edificio en Guatemala. Entonces sí tenemos de alguna manera, pues hay una preocupación sobre pero te referís porque hay cruces en las normativas, eso. Lo poco evolucionado, ¿eh? Lo poco evolucionado que tenés, digamos, desde la perspectiva legal, que entiendo lo que Sandra está tratando de comentar, es normativa 1965, ¿verdad? Que es cuando... Hay cosas que se cruzan, yo por eso pregunto. Bueno, obviamente hay normativa y reglamentos, etcétera, que son mucho posteriores, pero la base, por lo menos desde la perspectiva legal, es una base totalmente desactualizada, ¿verdad? ¿Y qué pasa en otros países? ¿Sí actualizan digamos, el Código Civil en términos de temas inmobiliarios o qué pasa normalmente? Digamos, o es una normativa más reciente, ¿verdad? En cuyo caso tiene, digamos, recogido experiencias mucho más recientes. Perdón. Y tal vez te comento un suceso que nos acaba de pasar con Costa Rica, por ejemplo, que discutíamos que nuestra propiedad horizontal es un capítulo dentro del Código Civil, pero que no tenemos una normativa propia de un condominio. Entonces, que usamos la regla de copropiedad para informar o tratar de regular los temas de condominio. Entonces nos decía Costa Rica, miren, nosotros tenemos desarrollada una ley de condominios Explícame eso para y una niños. ley de propiedad horizontal, ¿verdad? Sí. Explícame eso otra vez, pero no por la... Nuestro código civil para proyectos de condominio, o sea, proyectos de desarrollo de casas o lotes y todo, utiliza normativas referencia a temas de copropiedad, al manejo de copropiedad. Okay. Entonces, no tenemos una ley específica de condominios como lo pudiera tener otros países. Entonces, lo que hemos visto es que a veces... Dame un ejemplo de qué pasa, pero entenderlo. Solo para los efectos de contexto. Digamos, nuestro Código Civil parte del concepto de la propiedad, ¿de acuerdo? Y la propiedad desde la perspectiva de bienes muebles e inmuebles. Entonces, o sos propietario de un bien inmueble o sos propietario de un bien inmueble. Luego, hay, digamos, un siguiente capítulo que hace referencia a la copropiedad, que es cuando dos o más personas son copropietarias y ejercen la copropiedad de manera conjunta, ejercen los derechos de propiedad de manera conjunta. Y luego viene, digamos, cuando hace referencia específicamente a
la normativa, que es la normativa que utilizamos para cualquier tipo de desarrollo, ¿verdad? De propiedad horizontal, es una combinación entre el derecho de propiedad individual y la copropiedad. Entonces, la mezcla que tiene nuestro Código Civil en ese sentido es que nuestro régimen está dominado siempre por el concepto del propietario, ¿verdad? Y el copropietario, siendo el propietario el dueño de la unidad, sea comercial o sea horizontal, ¿verdad? Y siendo un copropietario del resto de las áreas. Pero son, digamos, ese es el lineamiento que tiene el Código Civil y ese le es aplicable a cualquier figura que querrás desarrollar. Hay otras legislaciones que lo que tienen es un desarrollo específico, solo, dirigido, digamos, a centros comerciales, por decir algo, propiedad turística, propiedad vertical, ¿verdad? Aquí es propiedad horizontal. El reglamento varía. No, la normativa legal, y entonces, digamos, de alguna manera, o lo que busca es dotar de más certeza el tipo de proyecto que estás desarrollando. Tiempo compartido, por ejemplo, en Guatemala no existe realmente dentro del Código Civil, al menos, la figura del tiempo compartido. ¿De veras? Con el boom que ha habido en eso. Bueno, en otros lados. Acá, digamos, sí hay a nivel de reglamento una referencia al tiempo compartido. Entonces, digamos, todas estas modalidades de propiedad, lo que se hace es, o nuevas modalidades de uso y disfrute de los bienes, mejor dicho, ¿verdad? Porque no necesariamente tiene que ser la propiedad. Está clarísimo. ¿Verdad? Lo que estamos haciendo es utilizando figuras base para poder habilitarlos legalmente, ¿verdad? Entonces no tenés, digamos, una normativa que esté, digamos, al día en cuanto ¿Y está en proceso? ¿Eso se ha discutido o no procede? Actualmente participamos en un comité, en una asociación realmente inmobiliaria. Es la primera vez que lo escucho. En donde se está tratando de ver la necesidad de una reforma precisamente a lo que necesitan hoy por hoy los desarrolladores, porque si te das cuenta el desarrollo va bastante rápido, no para. Y nuestra legislación se quedó justamente en épocas antiguas, ¿verdad? Entonces, no hay nada todavía presentado a nivel de una propuesta. La contraparte ahí, en ese caso, ¿quién es? Congreso. Todo se tiene que dar al Congreso. Yo creo que ahí logras entender la dimensión del problema. Y también entender si es necesario o no es necesario, porque hoy realmente pues, se cuestiona lo que se pueda dar para que realmente funcione a largo plazo, porque si bien o mal el Código Civil nos ha servido. Entonces estamos... Opera. Ha sido operativo, tú no has tenido problema con tus proyectos, simplemente... Ni te enterás. Por eso pregunto, es primera vez que escucho. O sea, estábamos hablando de algún momento de como el aislamiento, el apoyo del consortium en temas de reglamentos normativas, pero esto es una cosa que yo, o sea... Sí, ustedes lo dan por sentado, ¿verdad? O sea, ya los abogados saben qué es lo que tienen que hacer para un régimen horizontal, y listo. Sea propiedad horizontal, o sea propiedad vertical, o sea centro comercial, en fin, ¿verdad? Sí. Pero sí hay cosas que nos pasan que dado la forma de la regulación, dejamos modificar. Una vez que intentamos modificar nuestro régimen de propiedad horizontal, es una cosa, una locura, digamos, nos toca de vez en cuando porque la finca no quedó bien, claro, no hay un plan, pero pareciera que es algo que no está estructurado a nivel legal. No sé si va al Código Civil a ese nivel de detalle, pero nos pasa, digamos, pasa ese tipo de cosas. Y justamente tal vez la etapa en la que la creas también es súper importante, ¿verdad? Porque regularmente la propiedad horizontal nace en un proyecto cuando todavía no físicamente no está ahí. Físicamente no estás ahí. Entonces, conocer las necesidades, yo siempre también digo a los departamentos que están a cargo de temas regulatorios o temas de creación de una finca es, entiendo la presión que hay en el área de comercialización de tener las unidades, la finca full y libre. Pero también hay que entender que una vez iniciado el proceso, el modificarlo en el registro se vuelve cuesta arriba, ¿verdad? Entonces eso entra en el tema de planeación y el de saber exactamente cuándo es que necesitamos entrar al registro de la propiedad y poder tener esas líneas de tiempo que nos permiten estar preparados.
Hoy por hoy un régimen de propiedad horizontal es algo bastante extenuante en cuanto a lo que hay que revisar y la cantidad es una de las escrituras más grandes que he visto yo, o sea, son escrituras bastante amplias en donde lo mínimo que puedes cometer, no puedes cometer ningún error, es objeto de suspensión. Entonces eso lleva a hacer una correcta planeación para entender cuándo el desarrollador va a requerir el producto para poder estar listo. Yo no estoy en el área de planificación vial, pero cuando estaba, cada vez creamos un programa aquí interno en la oficina para automatizar la redacción de las fincas. Lo tenemos por ahí, pero todavía lo usamos. Pero lo que me sorprendía a mí era la charla de, es que es una cosa que es lo que es, no es que sea una locura, solo es lo que es. Pero las mancuernas de modificación, como dijiste, pues, sí pareciera que sí es algo que está fuera de su momento, pues solo por la dificultad y lo extenso que es crear uno de esos y después queda congelado, digamos. Sí, y sin duda, pues, no es por desprestigiar a nuestro gremio, pero es un gremio bastante conservador, entonces también el cómo ir integrando la parte de la tecnología, como tú lo decías, con programas que se te faciliten. Al final un régimen de propiedad horizontal te puede llevar de 6.000, 5.000, 4.000 planos, en donde también entra una parte importante del asesor, el poder tener un ojo para eventualmente revisar que eso cumpla con las guías que por hoy te exige el Registro General de la Propiedad de cómo deben de presentarse también esos planos. Entonces, sin duda, es una capacitación constante en varias áreas. Yo te digo, y nos ha tocado, en donde me dicen, mire, pero aquí están los planos, y entendemos que estos planos ya vienen revisados por un profesional. No, pero y nos toca hacer revisión de plano por plano, polígonos a veces que no cierran, datos que hacen falta en la integración del plano, y todo eso puede ser un motivo de suspensión. Y lo que menos querés es decir, no revisamos o no tuvimos el detalle de poder determinar que esto requería una revisión previa y es un motivo de suspensión. Así que creo sí tiene un montón de minucia. De ahí el tema tal vez que sin duda es altamente importante, la parte fiscal, el poder de alguna manera entrar con el desarrollador a hacer una correcta planeación fiscal. Es algo que eventualmente pues integramos a los equipos de planeación fiscal con la parte financiera para poder oír qué es la planeación que se tiene sobre el proyecto, y ahí es donde entra. Ahí creo, bueno, ustedes nos trabajan nuestros, creo que en general la estrategia nos ha ido bien y creo que ha sido bien que la han hecho sencilla. Eso nos ha ayudado un montón, es algo... Sí, a veces, digamos, en la parte fiscal, la palabra planeación a veces se toma mal, ¿verdad? Pero aquí realmente es cómo asegurar que el proyecto, conforme sus flujos de efectivo, durante la existencia de todo el proyecto y al cierre del proyecto, va a tributar lo que le corresponde tributar. Y asegurar que efectivamente, digamos, desde la adquisición del inmueble y todos los pasos posteriores, sigue un proceso que sea un proceso transparente en el cual puede ser sujeto de revisión, pero que está adecuadamente respaldado, ¿verdad? Y evidentemente, digamos, como tú bien lo mencionas, el hecho de haber partido, por lo menos para el régimen sobre utilidades, el 70-30 permite de alguna manera ya poder saber, uno tener mayor certeza respecto a cuál puede ser el efecto o el impacto. Yo he sentido fiscal transparencia final, en general, o sea, lo digo el nivel de la información y también para los consumidores, digo que es algo bien transparente, bien directo, sencillo, no hay mucho pierde. El que no deja de ser un problema es el tema del UCI, ¿verdad? Porque y nosotros lo vemos no tanto desde la perspectiva del desarrollador, sino que del adquirente. El adquirente, obviamente, un 12% de IVA es un 12%, es decir, normalmente hay personas que tienen la posibilidad de dar enganches de un 10%, pero ya solo el IVA es un 12%. Lo que quiero decir es de que el IVA es significativo en los proyectos, ¿verdad? Sin embargo, desde la perspectiva del desarrollador, pues obviamente ese 12% alivia porque le permite recuperar, digamos, el IVA que tiene, ¿verdad? Sí, pero desde la perspectiva del consumidor, que es el punto que estoy tratando de trasladar, digamos, el IVA al final de cuentas lo dispensan. El que no dispensa, el que les cuesta mucho como tragar, es el tema del UCI, porque siempre dicen, es que el UCI es un 1% básicamente, ¿verdad?
y me va a quedar para toda la vida. Voy a estar pagando una renta. Seguro. Entonces, creo que si hay algo que podría transparentar más las transacciones inmobiliarias es revisar ese UCI, porque al final de cuentas, Pero en el caso del comprador, no, desde la perspectiva del comprador, el quedarse con prácticamente un 1% sobre el valor de su propiedad, estamos asumiendo que se está aclarando los valores totales de, sí, el 70-30, el 70 y el 9 millar de eso y el equivalente de eso. No deja de ser un tema que por lo menos sí, desde la perspectiva de los proyectos que nosotros vemos, si vemos a la gente que lo primero que cuestiona es, ¿cuánto me va a tocar pagar de ellos? Sí, yo siento, pero es opinión, eso es su opinión, y creo que no opina así igual mi hermano y mis otros socios. Cuando uno agarra el UCI, inclusive cuando uno transacciona, porque si no hay transacción es diferente la estructura en general, los desarrolladores que se dedican a rentas, pues parten de una base impositiva de UCI mucho más baja que les permite operar. Realmente creo que eso es un gran tema en la planificación fiscal, si uno va en esa línea. Pero en el tema de transacción, uno se va al 9 por millar del 70, queda uno como en puntos, ¿qué será? 0.75, puede estar fallando por ahí. Y ahora que comparo con otras legislaciones, Estados Unidos que es 2, y es 2 sobre plusvalización del valor del inmueble anualmente. Sí, a mí me preocupa, pero no... Pero mira también el poder adquisitivo, ¿verdad? Hay mucha gente que está tratando de hacer todo su esfuerzo, seguro, para poder adquirir una vivienda. Sí, seguro, ¿no? O sea, y dice, bueno, yo lo que quiero es salirme del ancla de pagar una renta y tener mi propio techo. Pero, de todas maneras, aún con el 70-30, para comprar esas personas va a ser caro. Sí, el proceso transaccional de la adquisición de la transacción es cara. Yo diría que la transacción sí se siente cara. Y va en todo sentido. ¿Claro? Inclusive, recientemente estuvimos en un conversatorio en donde nos decían precisamente la capacidad económica del país. ¿Quién está dispuesto a todavía mantener como el concepto de compra que se tenía? Y hay otros modelos que están saliendo con ciertos desarrolladores en donde dicen, miren, nos vamos a dedicar a cubrir un segmento tal vez de una gente que le cuesta o todavía poder tener una compra directa en temas en donde se les da la opción de poder alquilar o poder en un momento ejercer su opción de compra. Entonces, estamos viendo cómo al final hay diferentes segmentos y grupos, pero sin duda la parte... En línea de reducir el costo transaccional y permanente del inmueble, digamos, correcto, a nivel... Con el UCI básicamente no hay mucho que se pueda hacer. No hay mucho. Lo que sí puedes programar es, digamos, hacia adelante, ¿verdad? La titularización de los bienes aliviaría, por ejemplo, los costos de transacción posterior. Puedes vender un título de tipo fideicomiso, propiedad, tipo certificados fiduciarios, ¿verdad? Titularizar las propiedades, creo que facilitaría mucho las transacciones, ¿verdad? Y las abarata. Lo que pasa es de que hay que romper una barrera que es la barrera también de la percepción, ¿verdad? Es decir, cada quien quiere tener la propiedad a su nombre o de una sociedad que él controla y que está a su nombre, ¿verdad? No tener un papel que dice que él es el dueño. Pero en fin, sí hay caminos que pudieran en futuro abaratar, pero es un tema, creo yo, también de mayor entendimiento y mucho más de poder lograr transmitir que efectivamente se tiene lo mismo, aunque sea distinto el título. ¿Hay titularización en algún otro lugar de Centroamérica o México? Sí. Colombia creo yo que, bueno, no es Centroamérica por supuesto, pero sí utiliza mucho los certificados fiduciarios para transmitir, ¿verdad? Sí. Bueno, México con las fibras, ¿verdad? Tienen un nivel de titularización, por lo menos para los efectos de inversionistas, no para propiedad per se, sino que desde la perspectiva de inversionistas, lo mismo que existe en Estados Unidos con los REITs, ¿verdad? Pero, digamos, esa es una típica titularización, es una titularización clásica de los inmuebles, ¿verdad? Pero tiende a funcionar como en un segundo, ¿qué sería? Un segundo premio, sí, por decirlo así. Sí, porque el fideicomiso es el que detenta, digamos, a través del fiduciario la titularidad de los bienes, y los inversionistas lo que tienen son títulos, ¿verdad?, que representan un porcentaje
de la masa de bienes que están. Y los fideicomisos han comenzado a hacer, pero no nos ha tocado hacer ya varios. Y creo que ya están bajando de plano solo de empresas de desarrollo a un grado personal. ¿Eso ya se está pasando más seguido o no tan frecuente? O... Digamos, Guatemala creo que en general no ha sido, el fideicomiso no ha sido necesariamente tan popular en el tema inmobiliario, pero creo que ya cada vez más van identificando la importancia que tiene el fideicomiso como un instrumento, quizá no para necesariamente para modelo de desarrollo, pero sí para utilizarlo en los desarrollos, para adquisición de tierra, sobre todo cuando hay plazos diferidos en los que querés tener la tierra, pero no estás pensando desarrollarla de manera inmediata, ¿verdad? Entonces, el poder tener una banca de tierra a través del fideicomiso y poder pactar con propietarios sus reglas para aplicar a futuro, ¿verdad? Y también lo han utilizado para los efectos de desarrollo, pero lo tradicional sigue siendo el modelo de proyecto de sociedad, ¿verdad? Lo típico, claro. Y yo creo que la figura del fideicomiso representa una seguridad jurídica, ¿verdad? El que las instrucciones estén súper claras desde que lo formás y no hay un fideicomiso igual al otro, ¿verdad? Entonces creo que le da, de alguna manera, pues nosotros hemos visto cómo dependiendo de cada caso hemos tenido participación en estructuras de fideicomiso de todo tipo, ¿verdad? Desde los que ejecutan un desarrollo inmobiliario como tal, o como bien comentaba Frey, lo que se quiere tener es un banco de tierra garantizado en el cual puedes generar dentro del fideicomiso tu planeación para ver si el proyecto va o no va, tu plusvalía, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es una figura que da bastante... Está caminando. Está caminando. Está bien. Mira, y bueno, viendo tiempo también, si tuviera algo que le recomendaras a un desarrollador ver a nivel tema fiscal, legal, pero legal, ¿verdad? En relación a todo el proyecto, y de lo que escuché de Sandra, ya estamos viendo que ustedes de una forma súper integral, ¿qué le recomendarían a alguien? Yo buscar la especialización. Hoy por hoy el abogado de antes que mirábamos en su despacho atendiendo todo ya no existe. Realmente es un área que si quieres tener los resultados de planeación legal, fiscal, mercadeo y todo, tienes que hacerte acompañar de alguien que entienda los procesos y que eventualmente los visualice a largo plazo, como lo es un desarrollo inmobiliario. Y la correcta planeación fiscal, porque hay distintas etapas dentro del desarrollo en donde no solo haces la planeación, sino ves cómo va la parte de ejecución y ves cómo termina el proyecto. Entonces son etapas cruciales y que requieren una especialización. Bueno, pues nada, yo creo que nosotros dejamos por media hora y eso me dicen que es muy largo. No, muchísimas gracias a todos. Nos vemos, gracias. Gracias.